Desde que el ser humano levantó su primera choza, siempre miramos hacia arriba. Queríamos tocar las nubes, desafiar la gravedad y dejar nuestra huella en el horizonte. La arquitectura ha sido, desde el inicio, una carrera hacia el cielo. Pero durante siglos, nuestro alcance estuvo limitado por una verdad incómoda: la resistencia de nuestras propias piernas. Podíamos construir estructuras grandiosas, pero nadie quería vivir o trabajar en un quinto piso si eso significaba subir cientos de escalones cada día. Las escaleras dictaban la altura de nuestras ciudades. En el siglo XIX, los pisos más altos eran los más baratos y menos deseados, reservados para quienes no podían pagar un lugar a pie de calle. La verticalidad era un castigo físico. Imaginen la vida en aquella época, un laberinto de piedra donde cada planta adicional restaba energía y tiempo. El diseño urbano estaba encadenado a la capacidad humana de ascender por un tramo de madera o granito. Los arquitectos soñaban con torres que perforaran las nubes, pero la realidad era frustrante. El límite práctico de un edificio rara vez superaba los 5 o 6 pisos. Éramos gigantes con pies de barro, incapaces de despegar del suelo. Esta limitación no era solo de ingeniería, era una barrera psicológica. El cielo seguía siendo un territorio prohibido, un sueño reservado para los pájaros. Necesitábamos algo que rompiera esa cadena invisible que nos ataba a la tierra. La solución no estaba en la fuerza bruta, sino en una idea revolucionaria que cambiaría nuestra forma de vivir para siempre. Antes de que apareciera un mecanismo capaz de elevar toneladas, nuestra historia estaba condenada a la horizontalidad. La idea de elevar objetos no nació con el acero, sino con el ingenio de la antigüedad. Arquímedes, el genio siracusano, diseñó los primeros sistemas de poleas para mover grandes pesos con poco esfuerzo. Fue la semilla mecánica que cambiaría nuestra relación con la gravedad para siempre. Siglos después, el Coliseo romano demostró que el hombre podía dominar el espacio vertical. Un complejo entramado de cuerdas y fuerza bruta humana izaba gladiadores y fieras hasta la arena. Aquello no era transporte, era un espectáculo de ingeniería primitiva y riesgo constante. Durante la Edad Media, los elevadores se limitaron a monasterios y fortalezas aisladas. Eran plataformas rudimentarias accionadas por animales o monjes incansables. La seguridad, por supuesto, no era una prioridad. El miedo a la caída libre era una sombra presente en cada ascenso. Llegó la revolución industrial y las minas de carbón se convirtieron en el laboratorio del horror. Los elevadores de carga cargaban toneladas de mineral, pero el cable era su punto débil. Una rotura repentina significaba la muerte inmediata, convirtiéndolos en herramientas profundamente temidas por los trabajadores. La gente común veía estos mecanismos con una mezcla de fascinación y absoluto terror. Subir en una plataforma de carga no era una comodidad, era una apuesta arriesgada. Si el cable cedía, no había retorno, la física era implacable y el suelo, un destino inevitable. A pesar del pánico, la necesidad de construir hacia arriba empujaba el progreso. Los ingenieros sabían que, para conquistar el cielo, debían resolver el enigma de la fragilidad del cable. El ascensor estaba atrapado en una jaula de miedo, esperando un genio que lo hiciera seguro para el ser humano. A mediados del siglo XIX, los ascensores eran trampas mortales. La gente los usaba para mercancías, pero nunca para personas. El miedo a una caída libre era, sencillamente, demasiado grande. Entonces aparece Elisa Otis, un mecánico con una idea brillante. No inventó el ascensor, pero inventó algo mucho más importante, la tranquilidad. Su sistema de frenos automático cambiaría la historia de la arquitectura. Llega 1853, la Exposición Universal de Nueva York. Otis no quiere solo explicar su invento, quiere demostrarlo. Se planta en el Crystal Palace frente a una multitud escéptica y curiosa. Otis sube a una plataforma elevada, muy por encima de las cabezas del público. Ante el asombro general, ordena a un asistente que corte la cuerda que sostiene la cabina. El silencio en la sala es absoluto. La plataforma cae de golpe, pero solo unos centímetros. El mecanismo de seguridad se bloquea instantáneamente contra los rieles laterales. La estructura se detiene en seco, salvando a Otis de una caída fatal.
Otis, con toda la calma del mundo, se quita el sombrero y mira a la audiencia. Su frase es icónica: todo seguro, señores. En ese instante, el miedo a las alturas se convirtió en una posibilidad de negocio. Aquel momento fue el verdadero nacimiento del rascacielos. Sin ese freno de seguridad, nadie se habría atrevido a subir más allá de 5 pisos. Otis acababa de desbloquear el camino hacia las nubes. Antes de Otis, el valor de un edificio se medía por la gravedad. Los pisos inferiores eran los más caros, porque nadie quería subir 5 o 6 tramos de escaleras cargando paquetes. Vivir en las alturas no era un lujo, sino un castigo físico. Pero el ascensor de seguridad cambió las reglas del juego inmobiliario de la noche a la mañana. De repente, los pisos superiores se convirtieron en las piezas más codiciadas del mercado. El cielo dejó de ser un límite y se convirtió en la nueva frontera del valor. Los arquitectos se dieron cuenta de que ya no necesitaban construir a lo ancho, sino hacia el firmamento. La tierra en las ciudades era limitada y costosa, así que la solución estaba sobre nuestras cabezas. El espacio vertical pasó a ser el activo más rentable de la historia moderna. Este cambio transformó radicalmente el centro de las metrópolis. Donde antes había edificios de ladrillo de 5 pisos, empezaron a brotar estructuras de acero que desafiaban la lógica. Las ciudades comenzaron a crecer hacia arriba, compactando a millones de personas en unos pocos bloques. El ascensor se convirtió en el corazón palpitante de estas torres. Sin él, el rascacielos habría sido una escultura inútil, una estructura imposible de habitar. Es la máquina que permitió que nuestra civilización aprendiera a vivir suspendida en el aire. Así nació el rascacielos moderno, una combinación de acero, vidrio y, sobre todo, movilidad vertical. La arquitectura dejó de ser un ejercicio de construcción para convertirse en un negocio de altura. La era de la ciudad vertical había comenzado y no había forma de bajar. A finales del siglo XIX, el vapor y la hidráulica habían alcanzado su límite técnico. Las máquinas eran lentas, ruidosas y ocupaban demasiado espacio en los edificios. El mundo necesitaba un cambio radical para seguir creciendo hacia las nubes. Entonces, la electricidad irrumpió en escena como una promesa de eficiencia absoluta. En 1889, la compañía Otis instaló el primer ascensor eléctrico comercial en Nueva York. Fue el momento en que la ingeniería dejó atrás las limitaciones físicas del vapor. La electricidad permitió que las cabinas se movieran con una suavidad nunca antes vista. Ya no dependían de complejos sistemas de tuberías o calderas gigantescas en los sótanos. Por fin, el movimiento vertical se volvió rápido, silencioso y seguro. Gracias a este avance, los arquitectos pudieron dejar de preocuparse por la altura limitada. Los ascensores eléctricos liberaron el diseño urbano, permitiendo que las estructuras superaran los 10 o 15 pisos. La ciudad moderna comenzaba a tomar su forma vertical. Con la velocidad controlada por motores eléctricos, el cielo dejó de ser un límite lejano. La gente empezó a trabajar y vivir en alturas que antes parecían una locura. El ascensor se convirtió, oficialmente, en el corazón palpitante del rascacielos. Se desató entonces una competencia feroz por alcanzar el punto más alto del horizonte. Nueva York se transformó en un tablero de juego donde cada nuevo edificio debía superar al anterior. El ascensor era el motor que alimentaba esta ambición sin fin. Habíamos pasado de subir escaleras a ser impulsados por la fuerza del relámpago. La electricidad no solo movió cables y poleas, sino que cambió nuestra forma de habitar el planeta. El camino hacia las estrellas, o al menos hacia el ático, estaba abierto. El ascensor no es solo acero y cables, es un escenario psicológico único. Al cerrarse las puertas, entramos en un limbo social donde las normas convencionales desaparecen. De repente, somos extraños obligados a compartir un espacio reducido en un silencio absoluto. Esta proximidad forzada dio origen a la etiqueta del ascensor. ¿Alguna vez notaste cómo todos miramos al frente o al panel de números? Es un mecanismo de defensa instintivo para evitar el contacto visual invasivo en un entorno tan pequeño. La arquitectura también tuvo que adaptarse a esta psicología. Los espejos en el fondo no están ahí solo por estética o para que te retoques el cabello.
Su función real es reducir la sensación de claustrofobia y permitirnos vigilar discretamente a quienes están detrás. El diseño de interiores transformó estas cajas de metal en burbujas de diseño personalizadas. Desde iluminación cálida hasta música ambiental, el objetivo es calmar la ansiedad humana. Se busca que el viaje sea un paréntesis de paz en medio del caos urbano. Incluso nuestra percepción del tiempo se alteró. Unos pocos segundos en un ascensor se sienten como una eternidad si estamos solos, pero parecen un instante cuando hay mucha gente. Es una distorsión temporal provocada por la falta de estímulos externos. Esta experiencia compartida ha creado un lenguaje no verbal universal. Un gesto de asentimiento al entrar o una sonrisa rápida al salir son las únicas interacciones permitidas. El ascensor es, posiblemente, el lugar más educado y, a la vez, más tenso de la ciudad. Hemos recorrido siglos de historia, desde poleas rudimentarias hasta máquinas capaces de perforar las nubes. Pero la historia del ascensor no termina aquí. Estamos a punto de ver cómo estas cajas metálicas rompen sus propias cadenas. Imagina un sistema que no depende de cables de acero. Gracias a la levitación magnética, los ascensores del futuro se deslizan con suavidad sobre rieles invisibles. Es la misma tecnología que mueve a los trenes más veloces del mundo. Lo más fascinante es que ya no están limitados a subir y bajar. Por primera vez en la historia, las cabinas pueden moverse de forma horizontal. El ascensor se convierte en un vehículo que recorre el edificio en todas direcciones. Esto cambia por completo la arquitectura de nuestras ciudades. Los edificios ya no necesitan un núcleo central rígido, permitiendo formas curvas y estructuras interconectadas. El cielo deja de ser un límite y se convierte en nuestro patio de juegos. En las urbes superpobladas, este sistema reducirá drásticamente los tiempos de espera. Imagina un flujo constante de cabinas moviéndose como un enjambre organizado. La congestión vertical será pronto un recuerdo del pasado. Desde el primer elevador de seguridad de Otis hasta estos sistemas inteligentes, nuestra ambición ha sido la misma: conquistar la altura. El ascensor ha sido el motor silencioso que nos permitió construir nuestro mundo moderno. El futuro ya está aquí, moviéndose magnéticamente hacia arriba, hacia los lados y hacia donde sea que la arquitectura nos lleve. El camino hacia el cielo apenas está comenzando. ¿Estás listo para subir?